Hola, mis amigos y amigas agendistas. Estamos aquí de vuelta en una semanita. Y fíjense que creo que en estos días que no nos hemos visto, que no hemos platicado a través de estas cápsulas, creo que el mundo al revés ya nos alcanzó. Creo que finalmente estamos, y eso ya lo hemos advertido en nuestra última cápsula, un cuadro de descomposición social brutal, increíble. Ya estamos básicamente en niveles de violencia, ¿no? Estamos en niveles de desafección social, en niveles de cinismo, ¿no? Los comentarios de Noroña acerca del descubrimiento, ¿no? De estos hornos, de estos campos, ¿no? De exterminio, diciendo que no eran campos de exterminio, que 20 pares de zapatos no implicaba una masacre. O luego este video que está circulando, no exactamente, no sé qué programa sea, pero sí logro identificar que es gente morenista, diciendo que al final del día la gente que desapareció quería desaparecer, entonces pues era su finalidad y entonces no había por qué preocuparnos por ellos, ¿no? Es decir, ya hemos llegado a un nivel de cinismo, a un nivel de cosas absurdas, básicamente, para poder justificar todo este entorno tan desastroso que tenemos en el país, ¿no? Pero si nosotros empezamos a ubicar estas variables, que bueno, lo que nos está impactando en estos momentos es el tema de la inseguridad, ¿no? En Minatitlán, un dueño de un bar que tiene que atropellar a supuestos miembros de la delincuencia organizada para protegerse ante una cuestión de un cobro de piso, ¿no? Si estamos hablando básicamente el deterioro de la seguridad pública permanente en un estado vecino como Tabasco, pues ya es cosa cotidiana, ¿no? Pero sí llama mucho la atención en este escenario, pues este nivel básicamente incluso de cinismo, ¿no? Que hay básicamente en la clase política, ¿no? Y bueno, mencionamos a Noroña, pero mencionamos básicamente a Nale, ¿no? A la propia presidenta Sheinbaum, cuando pierde completamente la paciencia la semana pasada acerca de esta cuestión de no saben cómo solucionar el tema de la aparición de este rancho, ¿no? Allí en Jalisco, pero curiosamente cuando lo abren a la prensa, hacen lo que tanto se le criticó a Felipe Calderón con el famoso montaje, ¿no? De Florencia Sanz, que es limpiar, ¿no? Limpiar todo el rancho y ahora sí ya que entre la prensa, ¿no? Es decir, al final del día, tal parece que es un discurso muy recurrente, pero se está cumpliendo, ¿no? No solamente las mañas en términos de lo que de alguna manera u otra era el viejo sistema político, sino una reactualización, ¿no? Una reactualización 2.0 en términos de pues, un mayor cinismo, entender una frase que nosotros los veracruzanos entenderemos cuando filtran el audio de Fidel Herrera diciendo estoy en la plenitud del pinche poder. Vemos esas acciones en estos momentos con una oposición fragmentada, con una un inminente triunfo total en las elecciones municipales y pues con esta evidente desaparición de la oposición, pues hace que realmente los pesos y contrapesos ya no existan, que haya un solo poder hegemónico, un poder autoritario hegemónico, que finalmente las relaciones políticas se van fracturando, se van afectando en este sentido. ¿Qué quiero decir? Hay un viejo libro que en su momento leímos en la facultad, que seguramente nuestro amigo Tomás se va a acordar, de Enrique de la Garza Toledo, del Estado social autoritario, que decía la fortaleza del Estado autoritario, que era que copaba todos los espacios de la vida política, pública, económica, esa fortaleza hacía a su vez la debilidad. ¿Por qué? Porque cualquier elemento que pusiera en duda o cuestionamiento al Estado
este va a ser mucho más vulnerable hacia la solución de esta problemática. Y aquel viejo texto que fue la tesis doctoral en su momento de este sociólogo que, bueno, lamentablemente falleció durante la pandemia, creo que esta tesis del Estado social autoritario se cumple muy bien. Es decir, al momento en que no tenemos pesos ni contrapesos, en esa medida el Estado se vuelve más vulnerable ante cualquier signo de erosionamiento por parte de la sociedad, ya sea en términos de críticas, sea en términos de movilizaciones, o sea en términos de lo que pudiera ser. Pero básicamente con un sesgo aún mucho más peligroso. El Estado mexicano de los 60 entendió la necesidad de abrir espacios de interlocución, de ahí la famosísima reforma de la Lope, ¿no? Del 77 que hace López Portillo, etcétera. El entendimiento que la presencia de la oposición es fundamental para con estos pesos y contrapesos, estos equilibrios, más o menos pueda haber un ejercicio más equilibrado del poder. Pero como están en esta borrachera, en esta cruda del ejercicio del poder por el poder, están en su época del ejercicio del pleno uso del pinche poder, pues entonces básicamente no hay ninguna intencionalidad de permitir la aparición de estos grupos que te permitan estos mecanismos de pesos y contrapesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente la destrucción intestina, la cuestión de los autoequilibrios propios al interior de Morena, pues no existen. Y esto lo platicábamos en la cápsula anterior, pero en otro sentido. Ahora ya lo pongo desde un punto de vista un poquito más académico. Es decir, al final del día, pues la rebelión contra la famosa ley del nepotismo va, pero hasta el 2030, el negarle esa petición que había hecho públicamente la presidenta, que los estados, por ejemplo, estén siendo desplazados los viejos o los fundadores del morenismo y que estén llegando viejos priistas, viejos panistas a ocupar estos puestos, son estos signos de que básicamente el aceleramiento de la quiebra del sistema político morenista creo que va a ser mucho más rápida. Es decir, al final del día era necesario tener una oposición, era necesario tener una disidencia política, ideológica, mediática, pero con este esquema totalmente autoritario, es decir, tenemos un Estado social autoritario, ahora yo creo que tendríamos un Estado autoritario con un cierto sesgo, un cierto rasgo social. Es decir, se está sembrando un cuadro de descomposición total del Estado que yo creo que se va a ver de una manera mucho más rápida que el propio erosionamiento que tuvo el PRI después de 70 años. Aquí yo creo que ya para la elección del 2030, la lucha entre los obradoristas y las distintas fracciones que van a creer que tienen el suficiente capital político para brincar a algún puesto de elección popular o incluso para imponer candidato a la presidencia o a las gobernaturas, va a ser una lucha desencarnada. Si ya lo estamos viendo con la rebelión por parte de los senadores, de los diputados, hacia decisiones que pida o que pide o les exige la presidencia, ¿no? Pues básicamente este cuadro se va a radicalizar. Entonces, esta cuestión de cada vez comentarios van a básicamente tener este cuadro cada vez más visceral y de más lucha en términos de los puestos políticos. Nos espera una radicalización en la lucha política debido a este exterminio, debido a esta destrucción total por parte de la oposición y se rompen los pesos y contrapesos, aquello que la teoría poliárquica denominó los check and balance. Muchas gracias, queridos amigos agendistas, y les mando un gran abrazo.